Hola. Hola, sí, buenas tardes, sean todos bienvenidos a este podcast, un podcast en el que nosotros Amén. estamos poniendo todo nuestro empeño para llegar hasta ti y traerte palabras de aliento. Y hoy venimos con un tema, como los últimos que hemos visto, un tema controversial en el que vamos a estar conversando acerca de una de las festividades más difundidas en la cultura a nivel global. Hoy vamos a estar Amén. conversando acerca de Halloween y si los cristianos pueden celebrar Halloween. Amén. Va a Amén. ser un episodio súper interesante, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Amén. Si no te has suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas. Y nada, nos vas dejando en los comentarios qué te va apareciendo y tu opinión acerca del tema. Y la pregunta principal que tenemos hoy es si los cristianos deben y pueden festejar el Halloween. Si quieres ¿Empezamos? saber nuestra opinión Amén. respecto a este tema, te invitamos a que te quedes con nosotros. Empezamos Empezamos ya. Bien, y queremos, ya que estamos de vuelta, agradecerle a todos los que nos han apoyado en este pequeño tiempo que llevamos con este podcast, alrededor de 2 meses ya, ¿eh? Ya casi. Y hemos visto un apoyo. Mes y medio yo creo que más o menos. ¿No? A Este es principios el de... capítulo 10. Ah, sí, tienes razón. Sí, alrededor de 2 Casi meses 2 ya. meses. Hemos visto apoyos, muestras de que nos están Amén, consumiendo en casi todo el mundo hispanohablante, ¿eh? Sí, España, Estados Unidos, México, Latam. Sí, toda Latinoamérica sí. nos están consumiendo de este Amén, programa. es una alegría. Y hemos recibido también de personas apoyos de otros países donde nos han escrito y nos han dicho de Sí. que les gusta, de que les parece interesante y que les sirve. Te invitamos a que compartas nuestros podcasts, los recomiendes a otras personas, pero que te suscribas porque sabemos que la mayoría de las personas que ven nuestros podcasts No están suscritas. no están suscritos. Y es de gran apoyo. No te imaginas cuán grande es el apoyo que nos das cuando te suscribes y Cuando comentas, cuando nos apoyas, compartes. apoyas esta comunidad que está creciendo y está naciendo. Amén. Amén. Vamos al tema. Vamos al allá. meollo del asunto y vamos a hablar y hoy. yo como buen profesor universitario que fui en algún tiempo, siempre me gusta cuando vamos a hablar de un tema de este, empezar por la historia. ¿Por dónde? Sí. ¿Cómo y de dónde viene Halloween? Sí, muy importante que hablemos sobre la historia de esta festividad. Pero antes de eso, Yaidel, yo quisiera que pusiéramos un poco la base bíblica para Amén. para este episodio. Y quisiera compartir acá, allí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, donde dice la palabra: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Amén. Y con lo que vamos a estar hablando hoy, no queremos decirle ni queremos imponerte de que festejes o no festejes el Halloween, sino simplemente vamos a estar dando nuestra opinión y también vamos a ver las bases bíblicas, lo que dice la Biblia y lo que dice la historia de esta festividad. Y si están en contraste, si están unidos estas festividades con la palabra de Dios, vamos a verlo. Amén. Amén. Y es que tenemos que empezar porque ver que estas son raíces bien antiguas que vienen casi desde la época de antes del Imperio Romano, casi paralelo al tiempo. Es una fiesta, era una festividad celta. Sí. Una festividad celta, unas raíces antiguas. La festividad se llamaba el Samhain, que era un festival celta que se celebraba, donde aquellas personas tenían la costumbre de creer que el 31 de octubre los muertos volvían a caminar entre los vivos. Y es que tenemos que ver por qué ellos pensaban esto. Primero tenemos que partir que los celtas, fue una cultura que tuvo una civilización que existió en lo que es Irlanda, el Reino Unido y la costa norte de Francia, donde tenían sacerdotes que eran llamados druidas, como el druida de Asterix y Obelix. Sí. Amén.
De hecho, ellos eran celtas Sí. y ellos fueron fuertemente atacados por el Imperio Romano, los consideraba bárbaros. Pero esta es una zona muy fría. Tenemos que partir que es una zona donde nieva y el invierno es terrible, es fuerte. Fuerte. Y entonces el 31 de diciembre no, perdón, de octubre, marca el fin de lo que vendría siendo el El otoño, otoño, para comenzar el... y ellos inicia el invierno, el frío y oscuro invierno que ellos asociaban con la muerte. Y en su creencia, ellos tenían de que este día se acercaban las fronteras entre el mundo físico y el mundo espiritual, y los muertos podían pasar al mundo físico. Y entonces a partir de ahí viene toda la tradición en la cual, porque las personas empiezan a disfrazarse. Sí, ellos comenzaban a disfrazarse con máscaras aterradoras para ahuyentar a Malignos que aquellos podían. espíritus malignos que decían que venían, porque en ese momento como que se rompía el velo entre el mundo físico y el espiritual, y Amén. aquellos espíritus de las personas que habían muerto volvían a, allí a estar atormentando Sí, a hacían, los hacían vivos. hogueras, eh, tenían la costumbre de pintarse, de disfrazarse en sentido Sí, general para ayudar a estos espíritus malignos, y esa tradición era para protegerse. Pero ahora, con la llegada del Imperio Romano y lo que luego fue la Iglesia Católica, que fue especialista en, uniendo, en en hacer, transculturar. como dicen los especialistas en ciencias sociales, en la transculturación. Ellos unieron Sí, sus creencias cristianas y las mezclaron sí, más con, para... con todo este tema de los santos y todas estas cosas para adquirir estas personas, y es como surge el 31 de octubre como el día de todos los muertos. Sí, el Día de Todos los Santos. Sí, y entonces a partir de aquí es que empieza la costumbre, y la fueron mezclando con el hecho de que inicialmente hacían unas linternas con nabos que cuando eh, migran la costumbre hacia con los irlandeses que migran durante la Hacia gran el- hambruna del siglo XIX desde Irlanda hacia Estados Unidos, y al ver que las calabazas eran más cómodas que tallar, entonces Sí, surgen las calabazas, y así se fue transculturando, pero tenemos que ver que el origen es lo que viene desde la cultura celta. También tenemos sí. representaciones en Latinoamérica acerca de eventos similares, como en México el Día de los Muertos, que tiene una significación algo parecido, pero Algo viene parecido, pero viene de otra rama. estuvimos investigando cuando estábamos preparándonos para este tema y porque me surgía también esa similitud. Sin embargo, en México, este día lo que hacen es glorificar a esos espíritus. Glorificarlos, se hacen como una amistad, ¿sabes? Para que, para acercarse al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, porque en ese día ellos dicen también que los muertos pueden llegar a interactuar con los vivos. Amén. Entonces, estas costumbres también vienen ahí. En el caso de México viene de una tradición de aztecas y Sí, mayas, y lo ven más como una festividad donde eh, tienen incluso sus propios disfraces, las mujeres se ujú, visten con sus propias características, eh, disfrazan mucho de la Catrina. Los mexicanos que nos estén viendo, disculpen sí, toda nuestra ignorancia respecto sí, a todo este tema que les puede venir culturalmente. Nosotros somos de Cuba, y en Cuba no no, tenemos no. nada parecido. De hecho, hasta hace años esto era Algo desconocido para desconocido. nosotros. Ahora sí vemos que con la globalización de la cultura anglosajona y angloparlante, han Ya llegado, el Halloween se está se introduciendo está acá en introduciendo nuestro país. en nuestro país, pero viene desde ahí, y vemos que el origen no tiene nada que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia. Incluso, Yaidel, yo quería hacer un paréntesis aquí. Paréntesis, no tan paréntesis, ¿no? Sino que la base de esta creencia
viene de que los espíritus de los muertos pueden Y volver a la vida. Y Y entonces ahí sí, nos, pero nos espérate, dice, te amén, iba a decir amén. algo. Siempre tenemos que ver que las cosas espirituales que tienen que ver con la adoración y la idolatría, porque al final es idolatría, es conversar con muertos, son cosas que Sí, están prohibidas prohibidas por Dios, para el por pueblo, Dios. para su pueblo. Debemos de fijarnos algo, ¿no? A pesar de que ni la cultura celta, ni la civilización celta, ni los aztecas ni los mayas se conocieron con los celtas y vivieron en épocas totalmente distintas, vemos que coincide la fecha en cierta, tienen una similitud Sí, que no puede ser coincidencia. sí. Algo tiene ese día, Espiritualmente hay algo hay ahí. algo ahí, amén. Bueno, yo quería, Yaidel, hablar acerca de este tema, de que es la creencia de que los muertos vuelven a caminar entre los vivos. Sin embargo, la Biblia, allí en el libro de Eclesiastés, nos habla acerca de que cuando uno muere, el espíritu vuelve a Dios, que lo Amén. creó. O sea, ya no hay vuelta atrás, no hay de que ese espíritu va y viene, sino que dice la palabra claramente allí que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Allí en Eclesiastés 12:7 usted puede buscarlo, pero también que la Biblia habla claramente y condena a aquellas personas que hablaban con los muertos, que tenían Amén. toda esos cultos y esos rituales. La Biblia lo condena, allí lo podemos ver en el libro de Levítico, en todos aquellos, en los libros de la ley, en el libro de la ley, porque siempre, siempre Dios No, condena lo oculto. sí, Todo lo que siempre, tiene una siempre. raíz ocultista, Dios lo condena. El evangelio es para predicarlo a todo el mundo. No, es que Y es algo claro, limpio, transparente. No hay nada oculto. no puede haber nada De oculto. hecho, la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No, y Jesús dice, yo soy luz, por tanto la luz Exacto. En la luz no hay tinieblas. no hay No hay tinieblas. tinieblas. Pero es que Entonces, también tenemos que ver que hay un texto en la Biblia que dice, ni los ladrones, ni los fornicarios, ni los agoreros, sí. y continúa por Ni ahí los para ni los que consultan a los muertos. ni todas estas cosas heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, vemos que este pensamiento y esta cultura no tiene absolutamente nada que ver con el mundo cristiano, con lo que Dios Exacto. puede aspirar o lo que Dios puede querer para sus hijos, pero Ujú. tenemos que mirar y entonces esto me trae un pensamiento. ¿Qué debemos obedecer? ¿O la Biblia o las costumbres y tradiciones? Vamos a ver. Pero Vamos a ver qué dice. vayamos directamente a las escrituras, que es donde está todo lo que nos importa Exactamente. como cristianos. Y debemos aclarar que Jesús siempre, siempre habló sobre el tema de las costumbres, las tradiciones y lo que podían traer como consecuencia. Amén. Ahí está claramente en la Entonces, Biblia, en el entonces vayamos Evangelio. directamente a las escrituras y los invito a Amén. ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15, dice así: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, Como hijos obedientes, como hijos obedientes. no se amolden a los malos deseos que teníamos antes. Aquí nos está hablando acerca de Exacto. todo lo que podíamos haber hecho antes, pero ya somos hijos obedientes. Somos hijos y estamos llamados a ser diferentes, Entonces a dice, hacer la diferencia. cuando vivían en ignorancia, ya no vivimos en ignorancia, ya conocemos de la luz y sabemos cómo es la luz. Y después nos dice, sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llama. Entonces aquí nos está hablando Maravilloso. a separarnos de todo lo que teníamos antes. De Y toda esto, nuestra manera de vivir antes. y entonces evidentemente Todo aquello que no va conforme a las verdades bíblicas, debemos dejarlo. debemos dejarlo. Debemos dejarlo. Es difícil, porque es difícil. Es muy difícil, incluso en medio de estas costumbres que ya forman parte de la cultura, nosotros salirnos de ese molde de la cultura para seguir la cultura de Dios.
Amén. Es difícil porque no es fácil, no estamos diciendo que sea fácil. Es difícil, estés donde estés y sea la costumbre que sea. Es que es difícil. las Sin la personas, ayuda de Dios no podemos. sí, pero es que mira, yo te voy a poner un ejemplo. Nunca he estado en Estados Unidos. No conozco lo que veo a través de series y lo que puedo haber conversado con algunas personas. Pero tiene que ser difícil tú ver a todos tus vecinos. Tú tienes hijos pequeños, ves a todos tus vecinos desde 15 o 20 días preparando decoración, haciendo compras. Tenemos que ver primero que todo que Halloween en este tiempo es más una costumbre influenciada por los grandes movimientos de consumo como una fiesta comercial. El que te va a poner Halloween por encima de todo va a ser el comercio para que compres disfraces, para que compres dulces, para que hagas la fiesta. Y el objetivo al final es sacarte el dinero decoración, todo del bolsillo. Un dinero que tú no ibas a gastar. Pero vemos que tu vecino se está preparando, tus hijos son pequeños, ven a todos los demás compañeros en el garden, en el school, y preparándose para esto, y tú tu vida normal, y empieza a actuar la presión social y lo demás. Y te voy a ser sincero, conozco de historias de personas con una contracultura de hacer fiestas que han tenido que llegar a hacer fiestas de disfraces dentro de la propia iglesia con personajes bíblicos y todas estas cosas. Para contrarrestar esa cultura. Para contrarrestar esa locura. Si está bien o mal, déjame tu opinión en los comentarios, pero no sé qué decir. Pero sí reconozco que es una presión fuerte que viene, igual que a los mexicanos. En el resto de Latinoamérica se ve, pero se ve menos. En los mexicanos el Día de los Muertos es algo de que es un día festivo en todo el país. Sí, y coincide con un conjunto de celebraciones que tienen que ver con la cultura mexicana, que son muy grandes y muy fuertes. Y tenemos que ver que el hecho de no amoldarnos, es decir, cuando uno piensa en amoldar algo, en amoldar una masa, es meterle esa masa dentro de un patrón. Exacto. Y el no amoldarnos, que como dice allí en Pedro, no se amolden a los malos deseos, es no sigan el patrón de los malos deseos. Y Halloween es un patrón de los malos deseos, sí, donde lo que se celebran es las tinieblas. Primero se celebra las tinieblas, incluso se celebra todo este mundo de las tinieblas y los disfraces tienen que ver con zombies, vampiros, brujas. Demonios, brujas. Es decir, básicamente es todo lo que los cristianos hablaríamos como espíritus satánicos. También si vas allí a los orígenes, que aquellas primeras personas se disfrazaban para ahuyentar a aquellos malos espíritus. Nosotros los cristianos no tenemos necesidad de eso, ¿verdad? No tenemos necesidad de eso porque Dios nos ha dado poder. Dice la palabra que Él nos dio poder y que Él nos dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre, si toman algo mortífero, no les va a hacer daño, tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Entonces nosotros no necesitamos en primer lugar disfrazarnos para ahuyentar a los malos espíritus. Amén. Conociendo primeramente que los espíritus de las personas, dice la Biblia que va a Dios cuando muere. Que los espíritus que andan por ahí rondando no son espíritus de muertos, sino que son demonios. Amén. A esos demonios no debemos temerle, porque en primer lugar nosotros somos hijos del Rey. Somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios creador del cielo y de la tierra, del que todo lo puede, del Todopoderoso, de que Satanás tiene que ir a pedirle permiso a Dios para tocar a uno de sus hijos. Y en este podcast hablábamos un día acerca de... Hablábamos hace poco sobre este tema, cuando tratamos el tema de Job. Que Satanás tuvo que ir a pedirle permiso. Si Dios no le da la autorización, Él no puede tocar a Job. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros como hijos de Dios no tenemos ni que disfrazarnos, no tenemos ni que llenar nuestras casas con decoraciones, no tenemos que traen consigo imágenes a nuestra mente porque nos afecta la mente. No tenemos que hacer nada de eso.
para ahuyentar a esos malos espíritus que nosotros sabemos quiénes son, sabemos que son demonios. Nosotros tenemos solamente con mencionar el nombre de Jesús, nosotros tenemos autoridad. Amén. Y tenemos paz y tenemos la tranquilidad y tenemos la luz, porque la luz de Cristo vino a alumbrarnos. Y en la luz no hay tinieblas. Amén. Y yo pensando ahora también en este tema, me atrevería a decirte también que el 99% de las personas que practican de este patrón cultural social ni creen en nada de eso de lo que están haciendo, sino simplemente es como una fiesta cultural, una celebración, una celebración inocente, los niños pidiendo dulces, disfrazarse, es algo muy divertido, una época para socializar, todo eso, pero tenemos que ir, mira, el cristiano no se puede quedar con una mirada por encima de las cosas que están sucediendo. Nosotros tenemos que ir, mira, dice la palabra que por falta de conocimiento se perdió mi pueblo, dijo el Señor. Entonces nosotros tenemos que indagar todo, tenemos que escudriñar las escrituras. Cuando usted escudriña las escrituras, usted sabe y ve a la luz de las escrituras la verdad sobre todo esto. Y entonces es necesario que nosotros aprendamos a discernir lo que es bueno, a discernir lo que viene de Dios y lo que viene de las tinieblas. Amén. Amén. Y te podría decir también que, por ejemplo, en Corintios 6, del 14 al 17, hay un texto allí que dice: no formen junta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común? La justicia y la maldad. ¿O qué comunión pueden tener? La luz. La luz con la oscuridad. Y saltando así dice: por tanto, salgan de entre ellos y apártense. Participar de esta tradición, de esta convicción social, de esta gran fiesta comercial, porque también tenemos que verla como eso, que hay una gran fiesta comercial detrás de esto, es en esencia participar de la oscuridad, formar junta o unión con todo lo que Dios prohíbe. Y hay otros textos que, por ejemplo, tienen que ver con esto. Marcos 7, del 6 al 9, Jesús le dice a los fariseos: hipócritas, hablando sobre el tema de las tradiciones. De las tradiciones, y dice: tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo que me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los pensamientos de Dios. Los mandamientos de Dios para seguir sus propias tradiciones. Creo que este texto es irrefutable. Y no tenemos que mucho más podemos decir. Exacto. Creo que está claro. Allí en el libro de Levítico, Dios le dice a los israelitas que de todo lo que procede de esas costumbres que están arraigadas en la tierra, a donde ellos van a entrar, le dice: de todo eso ustedes, mira, tienen que separarse. Separarse. Dios siempre llamó a su pueblo a ser santo y a ser diferente, a ser distinto a lo que la cultura y a lo que estaba sucediendo en el momento. Dios nos llama a ser distintos. Pero es que Dios nos está diciendo: cuidado con desechar mis mandamientos para seguir tradiciones, hacer las costumbres, hacer todas estas cosas que no tienen que ver con Dios. Y tenemos que ver que hay textos en los que nos dicen: apartados de todo, sed santo. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Todo esto estoy sacando textos por encima. Están en Efesios 5:11. Dice Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén. Bueno, y con esta reflexión queremos ir cerrando ya este tema. Déjanos saber en los comentarios cuál es tu opinión acerca de si los cristianos deben o pueden celebrar el Halloween, participar de esta cultura del Halloween. Nosotros hemos expuesto aquí nuestra opinión y hemos expuesto lo que dice la palabra del Señor acerca del tema. Sabemos que es difícil no amoldarnos a las costumbres y a la cultura. Es muy, muy difícil, pero si en algún momento crees que es difícil enfrentarnos a ello, piensa nada más en Elías
allí en el Monte de Carmelo, en el Monte Carmelo, cuando se enfrentó a aquellos 450 profetas de Baal, rompiendo tradiciones y rompiendo esquemas. Amén. Piensa en Elías, piensa en Daniel, cuando se enfrentó allí a toda la idolatría que había en Babilonia. Amén. Y es que, saben, los animamos a ser valientes, a enfrentarse. Jesús nos llamó a ser diferentes, a ser sal, pero ser la sal porque la sal da sabor y donde quiera que llega cambia. Tenemos que pensar y ser luz también, ¿no? Y no podemos pensar, pero la respuesta, ¿y sabes qué? Todavía no hemos dado respuesta. ¿Puede un cristiano celebrar Halloween? La respuesta es no. Un cristiano no debe celebrar Halloween. Tenemos que despojarnos de todas estas tradiciones que van en contra de la Biblia, porque como mismo Jesús llamó hipócritas, nos está llamando hipócritas en el día de hoy si celebramos todas estas tradiciones que no tienen que ver absolutamente nada con la palabra de Dios. Así que, ¿tienes tu respuesta? No se puede celebrar Halloween dentro. No debemos. Estamos llamados a hacer sal, a hacer luz. Y entonces, si participamos de estas costumbres, si participamos de estas fiestas que lo que celebran es las tinieblas, entonces, ¿qué tienen en común la luz y las tinieblas? Nada. Estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a romper los esquemas, a no participar de esas tradiciones, de esas costumbres. Estamos llamados a hacer luz, a buscarle nuevas perspectivas. Quizás usted pueda en ese día celebrar una cena en familia, quizás pueda invitar a algún vecino, pero quizás puedan ver alguna película, buscarle alternativas para que el Halloween deje de acecharnos, y comencemos a resplandecer la luz de Cristo en nuestras vidas y hacer cambiar nuestra cultura. No la vamos a poder cambiar porque dice la palabra que todas estas cosas deben suceder, pero sí nosotros debemos cambiar nuestra perspectiva y debemos cambiar nuestra forma de pensar acerca de esta festividad, porque no es una festividad inocente, como hemos visto a lo largo de este episodio. No es una festividad inocente, es una festividad que celebra, que más allá del tema cultural, celebra a las tinieblas. Amén. Nosotros estamos llamados a ser diferentes. Tú estás llamado a ser diferente. Amén. Queremos pedirte que ores con tu familia respecto a este tema, que ores con tus amigos, que cuentes tu opinión respecto a esto, y te invitamos a que no lo celebres, que busques una alternativa. Exacto. Dentro de tu grupo de amigos, cristocéntricamente, donde se reúnan en familia, donde hablan de Cristo, donde vean películas, donde jueguen, pero se separen de toda esta tradición que tiene que ver con el Halloween. Amén. Queremos pedirte también que ores por nosotros. Nosotros oramos por ustedes, aunque no lo creas, sí oramos por ustedes. Oramos por todos los que nos están viendo. O algo que quieras que oremos por ti, déjalo saber en tu comentario. Y nuestra comunidad va a estar orando por ti. Te retamos a que nos compartas, o más bien, te retamos a que compartas en la red social que tú quieras tus fotos no celebrando Halloween. Buscando una alternativa. Con el hashtag yo no celebro Halloween. Amén. Amén. Bueno, y por ahora ya vamos terminando, vamos cerrando este episodio. Que el Señor te bendiga de manera especial, que la luz de Dios, que la luz de Cristo ilumine tu vida, que este 31 de octubre puedas estar resplandeciendo con Amén. La luz de Cristo y no estés formando parte de las tinieblas que celebran esta fiesta, esta festividad pagana. Que nada, que el Señor Amén. Te bendiga. Nos vemos el próximo Amén. Viernes. Recuerda, Dios mediante. Estamos todos los viernes, 6 de la tarde. 6 de la tarde, hora Amén. De Cuba. Con el favor y la bendición de Dios, porque sí. Difícil y complicado es. Difícil tarea es. Amén. Pero el Señor nos ha ido ayudando, ahora vamos en tiempo y forma. Amén. Y nada, nos vemos el próximo viernes. Si quieres que compartamos acá sobre algún tema en específico, haznoslo saber en los comentarios. Dinos qué te parece lo que hemos hablado. Nada, sencillamente que Dios te bendiga de manera especial. Te mandamos un abrazo
y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Chao. Chao.